Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este curso que hacemos los 2 primeros martes de cada mes. Y si hubiera un quinto martes, también lo repetiríamos. En el tercero y en el cuarto utilizamos el libro Sirviendo a la Humanidad. Este se denomina Reflexionen sobre esto y es un compendio de las enseñanzas del tibetano donde aparece la expresión Reflexionen sobre esto. Estamos en la sesión número 20 y hoy es martes 11 de abril del 2023 y damos inicio a la sesión. Aquí está el índice de publicación de los libros y las referencias que aparecen en todo el tratado. Aquí finalizó la sesión anterior, la número 19. Dice, por consiguiente, la aparición cíclica rige tanto a los rayos como a los reinos de la naturaleza y a las formas de dichos reinos. Determina la actividad de Dios mismo, las razas encarnan, desaparecen y reencarnan, y lo mismo hacen las vidas en las formas. Nos habla de evolución básicamente. Por consiguiente, la aparición cíclica rige tanto a los rayos como a los reinos de la naturaleza y a las formas de dichos reinos. Se trata de que la corriente de vida vaya tomando sucesivamente formas para que vaya acercándose cada vez, simbólicamente y efectivamente hablando, a la casa del Padre. Para llegar a la etapa del reino humano y a la etapa final, seguramente, el proceso iniciático, necesitan muchísimos periodos de tiempo incalculables, pero somos mónadas, somos espíritus, por las chispas divinas. Por lo tanto, tengamos en cuenta que esto de usar la forma y despreciarla, de acabar por agotamiento, es lo más común. Lo que no cambia es la esencia, la vida, la chispa. Dice, determina la actividad de Dios mismo, las razas encarnan, desaparecen y reencarnan, y lo mismo hacen las vidas en las formas. La reencarnación o actividad cíclica reside detrás de todas las actividades y apariencias fenoménicas. La reencarnación o actividad cíclica reside detrás de todas las actividades y apariencias fenoménicas. Es un aspecto de la vida palpitante de la deidad. Aspecto de la vida palpitante de la deidad. La exhalación y la inhalación del proceso de la existencia y de la manifestación divina. La exhalación y la inhalación del proceso de la existencia y de la manifestación divina. Es una inspiración y una expiración. Por lo tanto, en ese proceso está la vida manifestada dentro de la forma. Nosotros tenemos nuestros 5 sentidos, nuestra conciencia abocada en el plano físico denso. Por lo tanto, estamos hablando de existencias físicas, pero lo importante es que reconozcamos que lo que está dentro de esa existencia física es lo que realmente vale. 7. El camino del aspirante lleva a veces a etapas culminantes que podrán describirse como una serie de ciclos de constante crecimiento. El camino del aspirante lleva a veces a etapas culminantes que podrán describirse como una serie de ciclos de constante crecimiento, acentuados a intervalos por periodos definidos de desarrollo forzoso, donde usted mismo elimina una limitación tras otra, mediante la fuerza. Debe desaparecer toda limitación y obstáculo. Debe desaparecer toda limitación y obstáculo. El camino del aspirante lleva a veces a etapas culminantes que se podrán describir como una serie de ciclos de constante crecimiento, acentuados a intervalos por periodos definidos de desarrollo forzoso, donde usted mismo elimina una limitación tras otra mediante la fuerza, es decir, que resucitamos continuamente. Cada vez que sobreponemos una limitación de la personalidad, hemos tenido un pequeño renacimiento. Por lo tanto, se trata ni más ni menos que el de triunfar sobre la materia, sobre las limitaciones. La materia es limitada, el espíritu es ilimitado. 8. Los ciclos de interés o esos periodos en los cuales los maestros prestan una cuidadosa atención al aspecto cualidad del género humano, también se está acelerando. El proceso de cálculo tendrá lugar cada 300 años en lugar de cada 1000,
como sucedió hasta el año 1575, un concilio de la jerarquía. Los ciclos de interés, o esos periodos en los cuales los maestros prestan una cuidadosa atención al aspecto o cualidad del género humano, también se están acelerando. El proceso de cálculo tendrá lugar cada 300 años, en lugar de cada 1000, como sucedió hasta el año 1575. El círculo no se pasa. Siempre es el campo de manifestación. El círculo no se pasa es la barrera que actúa como separadora o línea divisoria entre un sistema y lo que se halla fuera del mismo. Círculo no se pasa, barrera que actúa como separadora o línea divisoria entre un sistema y lo que se halla fuera del mismo. El círculo no se pasa, actúa como un obstáculo para aquello que es de poca importancia en la evolución, pero no constituye una barrera para lo que es de importancia en la misma. El círculo no se pasa, actúa como obstáculo para aquello que es intrascendente, pero no constituye una barrera para lo que es de importante o trascendente. Color. Todos los colores emanan de una fuente o de un color primario. En este sistema solar, el segundo, el rayo índigo cósmico vela el de amor o sabiduría cósmico, que luego se separa en 3 colores principales, después en 4 menores, formando los 7 colores del espectro. Todos los colores emanan de una fuente o de un color primario, primigenio. En este segundo sistema solar, el rayo índigo cósmico vela el amor o sabiduría cósmica, que luego se separa en 3 colores principales, después en 4, formando los 7 colores del espectro. Los colores manifestados en el plano físico se presentan en forma más burda y tosca, hasta los matices más exquisitos, vistos por el ojo físico, son burdos y toscos comparados con los del plano emocional. Los colores manifestados en el plano físico se presentan en su forma más burda y tosca, hasta los matices más exquisitos, vistos por el ojo físico, son burdos y toscos comparados con los del plano emocional. Venga, abro micrófonos un momentito. Ya tenéis los micrófonos abiertos y podéis formular preguntas, si lo deseáis. Oye, Jesús, eso que ha dicho en el otro punto anterior, es un proceso de cálculo que se hace antes cada 1000 años, Cada ahora 1000 años y ahora se hace cada 300 años. Y ¿qué es cuando un pasa, proceso de cálculo? pues una revisión del plan general, como vamos a llamarle proceso general de revisión de cómo va la evolución. Entonces, de lo que se trataría ni más ni menos, es hacer algo en el sentido de que se puede hacer el hecho de mantener una atenta observación, se van viendo las posibilidades que hay de cambio real. De ahí que estemos cada vez más observados. Entonces los procesos evolutivos también se han acelerado, Todo, porque si pero es que antes no es lo mismo 1000 años que de cada 300, 300, que claro, prácticamente, ¿qué eso quiere quiere decir? decir que Que se ahora se va acelera. más deprisa, claro. Es más deprisa, pero todavía no lo suficiente Bueno, para eso poder seguro. hacer un cambio radical. Pero bueno, ya va bien que entendamos por ahí va el camino, una evolución acelerada. Y eso que ha dicho del círculo no se pasa, que, que bueno, que sí, que marca, digamos, marca un terreno donde Ujú. está un sistema, pero eso no evita que entren otras Dice, energías, por ejemplo, los obstáculo para rayos, lo que es ¿no? de poca importancia. Lo que pasa es que nosotros esto lo vemos al revés, ¿eh? Los Ah, humanos, por algún motivo, tenemos la atención focalizada en lo intrascendente. Todo lo que entra por el plexo, que es la menudencia, sí, lo que no tiene importancia,
resulta que le damos una importancia extraordinaria. Y a lo que entra por arriba, por el coronario, vamos a verlo de esta manera, resulta que no le prestamos atención. Pues, ¿ves cómo cambia un poco la Sí, presentación? sí, cambia un poco, cambia un poco. Mira, ciclos de interés o esos periodos en los cuales los maestros prestan una cuidadosa atención al aspecto cualidad. ¿Cómo va la conciencia? La conciencia de la humanidad, ¿cómo va? ¿Aumenta en calidad? ¿Está estancada? Ellos dirán siempre que aumenta en calidad, que la cualidad que expresa es cada vez más refinada, ¿vale? Pero es la visión integral de la jerarquía. Y la jerarquía baraja el baremo de que va despuntando esa luz en el género humano como colectivo. Ahora bien, la mente concreta, ¿qué te dice? Que da la impresión de que vayamos para atrás. Pero no obstante, el que hablemos de una guerra en Ucrania, el que hablemos de una pandemia y el que hablemos de muchos más temas desde el punto de vista esotérico, no echando el fuego en un lado y en otro, sino buscando un punto neutro de solución, indica que sí que vamos mejor. El hecho de reunirnos para hablar de un problema y no matarnos a tiros, por ejemplo, indica que tenemos más nivel de conciencia. La pregunta práctica, ¿qué resultado eficaz tiene esto? De momento, Ya, yo no diré que sea ineficaz, no lo es, pero es inapreciable. De ahí que sea cada 300 años la observación detenida, porque la claro, observación. Ya. pensemos que la oleada de vida que va entrando continuamente en periodos de 25 años, esos grupos, han tenido tiempo de descollar en algo, ¿no? Lo que sea. Bueno, Y lo habrá que que ver sea. si en el siglo siguiente, aunque están como están las cosas hoy en día, no creo, así como antes ciertas cosas aguantaban siglos, sobre todo de pensamientos, de filosofías, de teorías, no sé hoy en día, no lo sé, cómo va todo tan rápido. Y además, teniendo en cuenta que la parte oscura ha metido un gol a la humanidad increíble. Con todo esto Increíble. de las redes sociales, de todos los influencers, todas estas cosas que en el fondo son un espejismo muy grande. Pero en el fondo, es la manera en que va a funcionar la humanidad dentro de siglos, a nivel telepático. Pero hoy por hoy no es eso, ni mucho menos. Es otra cosa, es plexo solar Sí, totalmente. es verdad que le ha metido un gol, pero también se ve, el que quiera mirar lo ve. Mm. Y lo que se ve quiere decir que está brotando hacia afuera. Ujú. Internet nos está demostrando lo borreguillos que somos, ¿eh? O Sí, sea, o bueno, los borregazos. tenemos espíritu de rebaño, ¿eh? Sí, sí, Somos conciencia de borregazos masa, eso está clarísimo. total. Pero bueno, es que ahora se ve, porque antes podías ver al vecino o en el bulevar o así, pero ahora se ve todo casi de un Y golpe además lo en tienes en la Internet. palma de la mano. Lo Lo más tienes en importante la es que lo palma de llevas la... en la palma de la mano, una maquinita pequeñita que te conecta con todo el mundo y te hace creer que eres algo, alguien Ya, importante. Y lo que ya. ignoras es que detrás hay unos que están dirigiendo los hilos. Por lo tanto, somos marionetas. Pero yo sigo pensando que a pesar de todo, el que quiere ver, ve Y tanto que ve, y tanto. la cantidad de porquería que Mira, salamos por esas eh, redes. yo todo lo que os empecé a decir al principio de la guerra de Ucrania, las últimas filtraciones del gobierno de Estados Unidos, van en esa línea. Así que hemos coincidido, vaya. A ver, Ya, eso no ya, tiene ya. arreglo. La única forma de arreglarlo es sentarse a negociar, no vendiendo armas, y en esto nuestro país es uno de ellos. No vamos a conseguir nada con las armas, repetir el status quo de la Guerra Fría, y eso no nos llevará a ninguna liberación. ¿Eh? Claro, pero ellos están echando un pulso ahí. No, pero ya saben que no tienen ningún... Además, no van a perder el tiempo por un país que solamente les interesa sus recursos, minerales, y se los van a quitar igualmente. Bueno, ya se los han Ah, quitado no, porque pero me refiero que se echan está un endeudado pulso, por generaciones. pero se echan un pulso entre las potencias. Ucrania la están utilizando pues, Exactamente como un comodín que hay que ver, a ver qué para sus hacemos, a ver qué... intereses. Nada. A ver, ya Ujú. está. Más preguntas, Bueno, familia, venga. Sí, una pregunta importante. Primero, una reflexión. Yo no creo que vayamos para atrás. Yo soy optimista y creo que vamos muy para adelante. Y ahora otra cosa. En un aspecto, esto de que la reencarnación reside detrás de todas las actividades y apariencias fenoménicas y es una vida, es un aspecto de la vida de la deidad, quiere Ujú. decir que cada inhalación y cada exhalación
¿Hay encarnaciones o cómo No, funciona? eso equivale a lo que es una respiración. Es decir, inhala y luego exhala, ¿no? Cuando El exhala, ¿qué logos. hay? Aparece, ¿no? El logos. Vamos a generar. El macrocosmos hace lo mismo y el microcosmos igual. Concentra Pero la ¿quién exhala? energía y la exhala. Ya. ¿Y entonces qué aparece? A ver, te he dicho que es la analogía respecto a la evolución, a la reencarnación. Tú exhalas, con lo cual te manifiestas, ¿no? ¿Y luego qué pasa? Cuando has Sí, acabado el periodo, te vas retrayendo, ¿no? Llega un momento que te vuelves sí. a condensar, una purificación, y vuelves a encarnar. Menos en el detalle coincide con lo que hace el macrocosmos, el logos. Vale, vale, vale. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Es decir, la vida es una dualidad, ¿verdad? El espíritu y la Sí. materia decimos que son diferentes porque no tenemos capacidad de tener una visión holística. Son lo mismo, solamente basta, cambia el punto de observación, nada más. Pero claro, eso y no decir nada práctico viene a ser tres cuartos de lo mismo, mi historia. Sí, todo es abstracto. Es tan abstracto que el ser humano no tira, y de ahí que tengamos aquí el Cervino, que parece una esfinge de granito. Decir, pues mira, eso es real. ¿Qué quiere decir real? Pues que es muy difícil de disolver. No imposible, muy Ya, difícil. por eso, sí, pero por eso en esta enseñanza se utiliza tanto la analogía para ponerse a nuestro nivel, digo yo, Que ¿no? es el único diálogo interior que te puede dar un pequeño atisbo de realidad. Realidad que es tuya, ¿eh? Claro, Ojo que la conclusión que obtengas por vía analogía es tuya. Es sabiduría, te va a acompañar siempre. Ahora, lo que has leído de otro, pues como que no, no, claro que bueno, no. pero si tenemos este tipo de conversaciones, Jesús, a lo mejor lo que yo escucho de otra persona me aporta algo y lo que yo Ujú, digo quizás le aporta a alguien, algo a alguien, ¿no? Va bien esto ujú, ujú, ujú. de compartir porque hay cosas que no se te ocurren a ti, pero se le ocurren a otra persona, para eso estamos, digo, creo yo, ¿no? Otra cosa, el aspecto cualidad es la evolución del ser humano. No, es la característica que es que emite, nada más. A ver, cualidad, ¿qué tendremos por cualidad aquí en el plano físico? Aquello que está Una dentro especie de de esa virtud. forma, aquello que está, aquella esencia, ¿verdad? Si Ya, hablamos de los rayos, a ver, el segundo es amor, sabiduría, pero básicamente es una energía que es doble, es luz y es además integración, síntesis, si me apuras. Pero para llegar a esa comprensión no vale la pena quedarnos con la definición libresca porque no va a evocar en nosotros nada, ¿eh? Por eso es tan importante la analogía, la meditación, la reflexión continua. claro. De ahí que uno mismo, allá donde el karma la haya colocado, con un mínimo de preparación puede obtener respuesta a todo. Una vez funciona la analogía, funcionará poco a poco la telepatía y más tarde la intuición. Pero es que una de las cosas básicas es que no hay ningún conocimiento para las personas normales y corrientes sobre todo esto. Entonces es que van perdidas. Pero, a ver, que uno vaya perdiendo en estos tiempos tiene mucha responsabilidad uno mismo, ¿eh? Si uno se distrae con el cine, en lugar de ver en el cine un estímulo, verlo como en la distancia, no y meterse en la piel de un actor que no es su personaje de vida, ni mucho menos. Entendamos que tanto el teatro como el cine te están representando una experiencia de encarnación. ¿Cómo Claro. vivimos la nuestra? ¿En plan agente secreto? ¿En plan sheriff? ¿En plan terrorista? ¿En plan pasota? ¿O en plan atormentado? ¿O simplemente somos personas sencillas y somos felices, como las películas de Frank Capra? Mira, todo el mundo contento, haciendo excentricidades, pero todos eran felices, se reían mucho. ¿Con cuál Sí, sí, personaje te comían quedas? perdices. ¿Con qué personaje te quedas? Pero si son todos en uno, todos. Porque lo que en una encarnación nos parece, uy, en otra, ya veremos a ver qué pasa. Y la suerte que tenemos de no poder recordar las anteriores, ¿eh? O la que hace 10, por ejemplo, es a saber qué hicimos. Una preguntita más y continúo. ¿No? Venga, continuamos.
Dice, a medida que se hace contacto con la materia más refinada de otros planos, aumenta la belleza, la suavidad y la exquisitez de los distintos matices en cada transición. Dice, a medida que se hace contacto con la materia más refinada de otros planos, aumenta la belleza, la suavidad y la exquisitez de los distintos matices en cada transición. Cuando se llega al último color sintético, la belleza trasciende todo concepto. ¿A qué se refiere exactamente? Se refiere una transición que es pasar de un plano a otro. O sea que a medida, si lo aplicamos literalmente, que tengamos más conocimiento, más experiencia directa de conciencia en el astral, el plano que está al lado nuestro, mayor capacidad tendremos de ¿qué? De alcanzar un cierto grado de equilibrio, ¿no? A través de la percepción de los diferentes subplanos, asociados a colores o a matices especiales. Y al final, ¿qué va a pasar? La belleza que sería aquí, como la entendemos, o la grandeza de la creación. Tengamos la mente abierta. La belleza trasciende todo concepto. Cuando se ha alcanzado un punto grande, elevado, de síntesis, no hay palabra ni término que la exprese. Continuamos. 3. Comprendo que piensen que estas indicaciones evidentemente conducen a una mayor confusión, pero en la constante dedicación al tema, en la frecuente reflexión y meditación sobre los colores y en el esfuerzo por descubrir su significado esotérico y su aplicación microcósmica, aparecerá gradualmente el hilo que sacará al estudiante de su confusión y lo llevará hasta la clara luz del perfecto conocimiento. ¿Qué quieren decir entonces los colores? Pues que son unas pequeñas trampas. ¿Para qué? Para despistarnos en el sendero. Debemos traspasar esa barrera limitadora del color, intentar ver qué hay detrás del color, de ese espectro. Porque el color es lo que yo percibo, pero ¿dónde está la causa? ¿Qué lo genera? Dice el tibetano, comprendo que piensen que estas mismas indicaciones evidentemente conducen a una mayor confusión, pero en la constante dedicación al tema de en la frecuente reflexión y meditación sobre los colores, y especialmente en el esfuerzo por descubrir su significado esotérico y su aplicación microcósmica, aparecerá gradualmente el hilo que sacará al estudiante de su confusión y lo llevará hasta la clara luz del perfecto conocimiento. Lo llevará hasta la clara luz del perfecto conocimiento. Tengan, por lo tanto, valor, un amplio y flexible punto de vista, la capacidad de reservar opiniones hasta que nuevos hechos se comprueben, y también absténganse de hacer afirmaciones dogmáticas. Lo antedicho será la mejor guía durante los primeros días de búsqueda. Tengan valor, amplio y flexible punto de vista, capacidad de guardarte tus opiniones hasta que nuevos hechos se comprueben, y también abstengámonos de hacer afirmaciones dogmáticas. Lo antedicho será la mejor guía durante los primeros días de búsqueda. A fin de cuentas que se nos dice que seamos neutros, ¿no? De pensamiento, pero que estemos perfectamente a la expectativa, a ver qué hay. Y no demos una cosa por válida hasta que no haya pasado tiempo y podamos comprobar que realmente sí funciona. De lo contrario, otro espejismo más. Muchas personas, por la meditación y su receptividad a las enseñanzas superiores, hallaron el camino que las llevó del aula de aprendizaje al aula de la sabiduría. Únicamente en el aula de la sabiduría se puede conocer realmente la interpretación esotérica de los colores. En lo que es la clase del discipulado, vaya. Se llega a ella por la meditación, que prepara al estudiante para esa iniciación que le abrirá la puerta. En consecuencia, persistan en la meditación sin flaquear en su propósito.
por la meditación y su receptividad a las enseñanzas superiores, muchas personas hallaron el camino que las llevó del aula del aprendizaje o de la ignorancia al aula de la sabiduría. Que únicamente en el aula de la sabiduría se puede conocer realmente la interpretación esotérica de los colores. Se llega a ella por la meditación que prepara al estudiante para esa iniciación que le abrirá la puerta. En consecuencia, persistan en la meditación sin flaquear en su propósito. Persistan en la meditación sin flaquear en su propósito. Conciencia. Lo único que podemos hacer es sentir una fracción de algún todo maravilloso. Podemos hacer es sentir una fracción de algún todo maravilloso. Más allá del alcance de nuestra conciencia, un todo que solo el ángel más excelso, ser más perfecto, recién comienza a comprender. Lo único que podemos hacer es sentir una fracción de algún todo maravilloso, más allá del alcance de nuestra conciencia, un todo que solo el ángel más excelso o el ser más perfecto recién comienza a comprender. Yo me atrevería a decir que la fracción es muy pequeña. Cuando se reconozca que el hombre común solo ha sido hasta ahora plenamente consciente en el plano físico, semiconsciente en el emocional y comienza a desarrollar la conciencia en el plano mental, se evidenciará que su comprensión de las informaciones cósmicas solo puede ser rudimentaria. Cuando se reconozca que el hombre, ser humano común, solo ha sido hasta ahora plenamente consciente del plano físico, semiconsciente en el emocional, el astral, y comienza a desarrollar la conciencia lentamente, añado, en el plano mental. Entonces se evidenciará que la comprensión de las informaciones cósmicas solo puede ser muy rudimentaria. ¿Por qué rudimentaria? Porque no tiene la mente abstracta desarrollada para poderlas captar. Cuando se conozca también que ser consciente en un plano y ejercer control en él son dos cosas completamente distintas, será evidente que se remota la posibilidad de conocer algo más de la tendencia general del esquema cósmico. Esto es como una aseveración y un golpe de timón para todos aquellos que dicen que no sé qué, que no sé cuánto, los planos, arriba y abajo. No es lo mismo ser consciente en un plano que ejercer control en él. Son dos cosas completamente distintas. Será evidente que se remota la posibilidad de conocer algo más de la tendencia general del esquema cósmico. Si nosotros estamos viviendo en un pequeño planeta y tenemos la posibilidad que tenemos de ser mínimamente conscientes del astral, de nuestro mundo emocional, mundo psíquico, y muy poquito del mundo mental, pues con eso nos tenemos que conformar. Debemos perseverar, pero el resultado no vendrá per se, no vendrá así porque lo pidamos, vendrá a base de quemar karma, quemar karma, quemar karma. Es mucha la piedra que hay que picar, ¿eh? 2. El desarrollo del ser humano consiste en el paso de un estado de conciencia a otro. El desarrollo del ser humano consiste en el paso de un estado de conciencia a otro, en una sucesión de expansiones, un desarrollo de la facultad perceptiva que constituye la característica predominante del inmanente pensador. Sucesión de expansiones, desarrollo de la facultad perceptiva que constituye la característica predominante del alma, el inmanente pensador. Es el progreso de la conciencia centralizada en la personalidad, yo inferior o cuerpo, hacia la conciencia centralizada en el yo superior, ego o alma, y de allí pasa a centralizarse en la mónada o espíritu, hasta que oportunamente la conciencia llega a ser divina. Pero eso es muy lejano, ¿eh? Eso es muy lejano. Dice, es el progreso de la conciencia centralizada en la personalidad, yo inferior o cuerpo, hacia la conciencia centralizada en el yo superior, el alma, y de allí pasa a centralizarse en la mónada o espíritu, hasta que oportunamente la conciencia llega a ser divina. En la tercera completamos la personalidad,
y empezamos ni más ni menos a orientarnos a la mónada. De ahí que venga el fuego redentor y se acabe destruyendo. Venga, más preguntitas. Venga, me parece que está abierto el micrófono. Sí que está abierto. Venga, va. Venga, que es muy interesante el tema. Parece que os habéis ido a esquiar esta Semana Santa y no tenemos muchas ganas de preguntas, ¿eh? Has dicho que el plano emocional. Ay, ay, ¿Qué he dicho? ¿me estás oyendo? Sí, te estoy oyendo. Es que no tengo los cascos puestos y Ah, pensaba pues mal que me asunto. oías. No, sí, pero me oyes. ¿El plano emocional es el mismo que el astral? Claro. Lo Ah, sabes esto, después de tantos años. Bueno, el astral es el de los sueños, ¿no? Pero es que, pero ¿por qué le llamas de los sueños? Porque a ti te parece que cuando estás soñando estás perdiendo el tiempo, no. Es Sí, es otro plano de manifestación. claro, claro. Tú piensas que cuando salimos del cuerpo vamos allí. Y el campo de servicio del discípulo no es tanto el mental como el astral, ¿eh? Toda la porquería, el Kurukshetra está en el astral, la lucha esa de los pares de opuestos, tenemos que estar ahí. Entonces, pues fíjate, nunca había pensado que las emociones eran del astral. Entonces, ¿de dónde quieres que sean? Si tienen una raíz de deseo, de agua, emoción. Lógico, el plano psicológico entonces está en el astral también, Es claro. que es eso, hija mía. A ver, Sí. para llegar a la idea de alma, hemos de entender que el mundo anímico, emocional, sensitivo, es de una importancia suprema. Mira, en Aries empiezan a hacer el germen de lo que será la mente, pero en Tauro nace el germen del el mundo emocional, del cuerpo de deseos, del astral, cuerpo astral. Mm. Hoy por hoy, la humanidad, en un porcentaje elevadísimo, un 80%, es emocional, es Atlante. Eso no quiere decir ni que sea buena ni que sea mala, es lo que hay. Por tanto, hay conciencia de masa, es instintiva. Lo vemos, ¿no? Sí, sí. Venga, más preguntas. Oye, mira una cosa, a mí siempre me llamaba la atención aquello cuando hacíamos los rayos y tal, que después decíamos que quizá cada iniciado o tal y cual ve cada rayo, por ejemplo, o la cualidad del rayo de un color Sí, sí, y varía el color de unos a otros. Entonces eso es lo que dice aquí, ¿no? Que el conocimiento esotérico que hay detrás del color se llega a ello por meditación, bueno, de la marinera, Y la meditación. perteneciendo al aula de la sabiduría. Es que, Y, y después cada uno ve un color, es que tiene entonces, que ver un color cada uno distinto, porque lo que no puede ser es que todo el mundo vea el mismo color, cuando el nivel no es elevado. Que un grupo de iniciados no ven el color, perciben. No olvidemos que percibe. el ojo funciona mientras tengamos determinado nivel de conciencia. Cuando lo traspasemos, el ojo no funcionará. En todo caso, funcionará el tercer ojo. Sí, es algo a nivel interno ya, Claro, todo. es Ya, así. ya. No es lo mismo ver los colores del aura per se que captarlos intuitivamente. ¿Y qué cualidad puede haber detrás de un rayo, Jesús, o del De, color de un de un rayo, de un rayo? color. El color Por decir, indica la vibración con la cual el vehículo, un vehículo determinado está funcionando. Lo que emana, lo que exhala. A fin de cuentas, nosotros somos conocidos por lo que hacemos, ¿eh? Y eso está ya, ligado a nuestro mundo onírico, emocional, psicológico y nuestra forma de pensar, ¿eh? Y eso condiciona nuestra forma de actuar. Pero el foco de atención está en el mundo emocional. Ojalá fuera el mental. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá la mente controlara, porque ya sería otra cosa. Ya sería ya. una cosa muy, muy diferente. Todo lo hemos conseguido con el deseo. Por lo tanto, si el deseo, que no tiene nada de negativo en el sentido de que es la herramienta que nos moviliza. Que no es tan fácil pasar del mundo del deseo a focalizarse en el entrecejo, ¿eh? No, para nada, de fácil No, nada. porque además las consecuencias a veces, si uno ha vivido la experiencia,
es que, bueno, hay cierta desorientación hasta que se le encuentra la alegría a la vida, porque la tiene, pero hay que descubrirla, ¿eh? Claro, pero cambia la percepción Claro que cambia, ya es totalmente. más impersonal. Si es que el Es objetivo absolutamente impersonal y claro, es supongo que hasta, aséptico y te deja frío, indiferente, claro, que sí, es lo déjame, necesario para poder trabajar internamente. Pero claro, en un país latino, con la energía que hay, el plexo que hay y el sol que hay, pues evidentemente se acusa bastante el cambio. bueno, y que pasar del deseo de Marte que nos lleva a toda pastilla Ahí por ahí, está, del dios a, Marte. a algo que es más inmóvil, que es más, Es estático, es estático. es estático, pues claro, cambia Y mucho. además que Sí, sí, se basa en algo que es muy curioso, porque fijaos que esto de las cámaras de televisión en todas partes observando a la gente, yo esto lo vi por primera vez de forma clara en la película 2001, aquel ojo del ordenador que lo veía todo, sí. del HAL 9000. Pero es que resulta que esto equivale al tercer ojo. Claro, si uno tiene el tercer ojo mínimamente abierto, todo lo que acontece en el mundo de la forma es muy relativo. No tiene ninguna importancia, incluso cuando se produce una transición, un traspaso, un alma que deja el cuerpo, lo que conocemos como la muerte, la gente pues suele reaccionar muchos de la forma atlante que conocemos, ¿no? Otros como si no fuera con ellos. La persona que tiene esta característica lo ve como un paso necesario, porque no tiene sentido alargar una vida que no genera una cualidad de conciencia adecuada. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Y además desde, digamos, el centro Agnar o lo que Ujú, ujú, sea, ujú. el ojo que sea, hay como una percepción de distancia con las Es que, cosas. Y se debe tú de eres el mantener, deseo. pero es que Mm. esa sensación de distancia es la que tenemos que aplicar con el Arran y con el maestro y con la enseñanza esotérica. No, claro, y Lo- es lo que te con va el, tranquilizando, además, lo que te además, va. con el tiempo que descubrir, si no se ha descubierto ya que es necesario hacerlo, que no importa ni el maestro, ni la rama, ni nada, eres Ya, tú. ya, 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 ya. Y lo que tú consigas, lo demás, lo demás está ahí. Pero tu objetivo, mientras estés en este periodo actual, es que tú ahonda en el camino, sigue profundizando. No te preocupes, ya vendrá el momento de dejar el cuerpo y a lo mejor te permiten hacer una recapitulación y depende. ¿M? Es que Nada lo de más. los maestros y el Eso Arran y hace todo, perder el son tiempo a mucha gente. ensoñaciones y Sí, son ilusiones que la gente tiene. hombre, Pues cambia unas cosas por más que otras. nada porque los presentan con rostros occidentales que no tienen. En fin, me callaré, callaré. Bueno, bueno. Sí, porque yo hablaría menos de ascendidos y me quedaría más en el plano de la calle, porque es lo que toca. Ese maestro que la gente dice que ha visto, yo, mi opinión personal es que os convirtáis en maestros de vuestra propia vida. Ya, 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 Nada ya, más. ya. No, no, Nada de sí. hacer alardes. Hacer las cosas bien, eso ya indica algo de maestría. Nada más. Menos espejismos que ya tenemos suficiente, Hombre, ¿no? madre mía, lo Para que echarnos tenemos. más. Venga, las demás, alguna aclaración, preguntita. Y esto de que dice que el paso de los estados de conciencia lleva a una percepción, a un desarrollo de la percepción, tiene que ver con la intuición, es lo mismo. Es que es una forma de hablar de ella también, se va desarrollando poco a poco, poco a poco. Por eso la meditación es tan importante. Se altera la conciencia de vigilia, se produce una focalización muy grande mental y ya sea con un uso de un pensamiento simiente o intervalos de silencio, uno va captando un aire fresco, de alguna manera, un aroma. Ese aroma le lleva a una realidad de conciencia nueva, que es la que tarde o temprano va a manifestar. Entonces es más fácil ver más cosas, ¿no? Es más fácil ver más cosas, lo que sucede es que el compromiso debe de aumentar en la misma proporción. Y la responsabilidad, por supuesto, porque Claro, todo esto está regido por el sentido de responsabilidad. Y la conciencia de masa claro. se caracteriza por no tener responsabilidad ni sentido. Es que sin responsabilidad no podemos ni salir de casa. A ver, Bueno, es que es lo se puede básico. salir de casa, no hay ningún problema. Lo grande del tema es comprender que a lo mejor hoy es el último día que salgo de casa. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de estar todo en orden, dentro de mi conciencia, todo en orden.
Por lo tanto, quiere decir que hay que hacer las cosas bien. ¿Más Y preguntas, otro apunte familia? sobre, Dime. un apunte sobre los colores. Los colores, aun en la materia, para cada persona son diferentes. Claro, claro, claro. Un rojo es muy diferente para cada una de las personas. Yo lo he enseñado a mucha gente y cada uno lo interpreta a su manera. Es que se debe interpretar cada uno a su manera, En porque en cada la uno es... materia, ya no te digo en Ya, la, ya, ya, ya ya. no te digo, claro, en la conciencia, pues debe ser otra cosa. Sí, claro, y se van purificando. Aparte que los colores, nosotros tenemos una gama como muy fuerte. Y yo las experiencias que tengo son tonos pastel, ¿eh? Pastel. Muy suaves, muy suaves. Bueno, porque no es el color de la materia, es el color de la luz. Eso es otra historia. Suave, una cosa suave. Y que además funciona mientras estás focalizándote en un punto. Después Bueno, no, no hay. quizás lo podemos hacer una analogía con los colores del arco iris. Ujú. Sí, sí, sí. Además, son difusos, curioso. Sí, sí, sí. Bueno, el arco iris es difuso Sí, mucho, mucho, y eso mucho. es la luz. No es como la pintura esta que te pinta todos los colores chillones, estos tan astrales, tan Sí. acuarianos, no, no existe Bueno, así. o los colores de las banderas que son muy Sí, vivos para llamar la sí, atención, demasiado, claro. demasiado vividos. Son astrales todas las Exacto. banderas, todas, 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 todas. Venga, ¿alguna preguntita más? ¿No? Pues venga, continuamos. Dice, todo progreso en el reino de la conciencia se efectúa lógicamente mediante una serie de despertares que deberían realizarse en forma mucho más gradual y abarcar un periodo más extenso, como sucede en las actuales condiciones planetarias. Todo progreso en el campo del reino de la conciencia, dice él, se efectúan mediante una serie de despertares que se deberían realizar en forma mucho más gradual y abarcar un periodo más extenso, como sucede en las actuales condiciones planetarias. ¿Y por qué un periodo más extenso y más gradual? Pues para que se aposente más y cale más hondo. Si se producen cambios continuamente, ninguno de ellos se va a llevar a cabo. Pero como tenemos un plexo solar tan grande de aquí a Roma, como aquel que dice, ¿qué sucede? Que necesitamos innovar, no innovamos nada. Le cambiamos de color, de perfume y es lo mismo de siempre. Por tanto, aquí te dice algo más importante. Un despertar te sobrepone sobre el anterior estado de conciencia. Si no, no merece el título, ser catalogado como despertar. Nada más, es una ocurrencia de forma más gradual y abarcar un periodo más largo. A ver, si en 10 años hemos cambiado mucho nosotros, ¿qué probabilidad tendremos real si de los 30 a los 40 hemos cambiado mucho, con diferentes matices? Si a partir de los 40, ¿a qué nos podemos agarrar? ¿Qué probabilidad habrá de aposentar eso? ¿O también se va a esfumar? Eso el tiempo, la práctica nos lo dirá. Si se produce un cambio, un pequeño despertar, y el proceso iniciático son pequeños despertares, se han de aposentar. Y cuando llegue otro, un poco más, y un poco más, y un poco más, y descubrir que van todos en la misma línea. Dice, este modo particular de desarrollar la conciencia en la familia humana fue iniciado por la jerarquía al final de la cuarta subraza de la raza raíz atlante y continuará hasta mediados de la próxima ronda. Sistema iniciático. Este modo particular de desarrollar la conciencia fue iniciado por la jerarquía al final de la cuarta subraza de la raza raíz atlante, que es cuando nos podemos considerar, según el tibetano, humanos, más o menos, y continuará hasta mediados de la próxima ronda, la quinta, que harán la partición aquella famosa el día del juicio, aunque en esta era de Acuario harán alguno también. Entonces se habrá proporcionado el necesario estímulo. 3/5 de la humanidad habrán puesto esotéricamente los pies en el sendero, y un gran porcentaje de ella estará en camino de convertirse en el sendero mismo, es decir, iniciados, ¿no? Retornando la rutina normal. Se habrá proporcionado el necesario estímulo. 3/5 habrán puesto técnicamente, esotéricamente, los pies en el sendero. Y un gran porcentaje de ella estará en camino de convertirse en el sendero mismo.
¿Qué sería el sendero mismo? Cumplir el propósito del discipulado, de acercamiento a la casa del Padre, conocer el camino, acercarse a la puerta, poder traspasar la puerta. Luego lo vemos. Estos conocimientos o expansiones de conciencia están regidos por la ley natural y todo alma sin excepción los experimenta a su debido tiempo. Toda alma sin excepción los experimenta a su debido tiempo. Vamos a ver. El afán de hacernos preguntas para cuestionarnos todo lo que acontece o incluso ir al templo y preguntar al Dios de turno, ¿y esto por qué me pasa? ¿Y esto por qué lo veo? ¿Y esto no lo veo? ¿Qué puedo hacer? En el fondo, ¿qué está haciendo uno? Está invocando. Y si está invocando, tarde o temprano, según la cualidad de la invocación, será la cualidad de la evocación. Uno mismo recibirá la respuesta. Podrá decir, no, ha sido un ángel, no ha sido Dios, ha sido el maestro. Es uno mismo. Lo que se nos está diciendo, persevera, persevera y persevera. Ahora bien, lo que haya venido se ha de cumplir, ¿eh? Si no, no vendrá más. No nos digan, no, no, esto no lo quiero, no. Aceptémoslo. Toda alma, sin excepción, los experimenta a su debido tiempo. 5. Puedo asegurarles que bajo la presión de la vida moderna, bajo la tensión de las actuales condiciones y civilización impuestas, además de la preocupación mental, del temor causado por los ejércitos en marcha, del tronar de tantas voces y del peso de la estrechez económica mundial, pese a todo, la conciencia humana va despertando rápidamente de su largo sueño. Se les puede asegurar que bajo la presión de la vida moderna, bajo la tensión de las actuales condiciones y civilización impuestas, además de la preocupación mental, del temor causado por los ejércitos en marcha, del tronar de tantas voces y del peso de la estrechez económica mundial, pese a todo, la conciencia humana va despertando rápidamente de su largo sueño. Esto lo escribió hace casi 100 años, como aquel que dice. En los años 30 empezaron a escribir estos libros, incluso antes probablemente el juego cósmico. No obstante, parece que fue escrito ayer. Una actualidad rabiosa. Dice, esa gran fraternidad fundamental denominado estado mental humano recién comienza a enfocarse sobre las cosas importantes y a expresarse en forma vívida. Esa gran realidad fundamental denominada estado mental humano, la conciencia humana, recién comienza a enfocarse sobre las cosas importantes y a expresarse en forma vívida. No olvidemos que cuando uno desarrolla la mente, la primera etapa es trabajar para el yo separado, para la personalidad. Hasta que llega un momento que hay un pequeño vuelco, empieza a pensar en términos de grupo, a amar al prójimo. Entonces se produce el vuelco, la revelación. Entonces sí que podremos expresarnos en forma vívida y radiante. 6. La evolución, tal como la entendemos y como debe ser estudiada por el intelecto humano, es la historia de la evolución de la conciencia y no la evolución de la forma. La evolución, tal como la entendemos y como debe ser estudiado por el intelecto humano, es la historia de la evolución de la conciencia y no la historia de la evolución de la forma. Es curioso esto porque a muchísima gente le cuesta separar un término del otro. ¿Por qué las cosas se hacen de una manera, de una forma ahora y hace 500 años de otra? Porque hay un poco más de conciencia en la humanidad, un poco más. Pero la atracción por la materia para amplias capas de la población, amplias capas, es la misma. ¿Que todavía nos matamos precisamente por lo mismo que hace miles de años? Pues sí, también. Pero hay un porcentaje más denso, más manifestado, que está decantando la marcha en un sentido muy claro. Hay más consciencia. Sucede que todavía no abarca toda la humanidad. A la gente le gustaría que todo estuviera resuelto. No, eso no puede ser. Dice, esta última evolución está implícita en la otra y es de importancia secundaria desde el punto de vista oculto, la evolución de la forma. 7. Las energías de las 12 constelaciones se mezclan con las de los 12 planetas, pero su poder para evocar respuestas y recibir conscientemente, reconocer y emplear las energías depende completamente
del tipo de mecanismo de respuesta de la vida planetaria y del hombre individual. Las energías de las 12 constelaciones se mezclan con las de los 12 planetas, pero su poder para evocar respuestas y recibir conscientemente, reconocer y emplear las energías depende completamente del tipo de mecanismo de respuesta de los cuerpos que tengamos, de la vida planetaria y del hombre individual. Tipo de mecanismo de respuesta de la vida planetaria y del hombre individual, que también tienen sus mecanismos de respuesta y los tiene como los tiene. Se ha dicho acertadamente que la conciencia depende de los vehículos de la misma y del grado de desarrollo y capacidad del individuo para identificarse con las energías e impulsos que le llegan, no dependiendo únicamente de lo que ya ha reconocido como parte o aspecto de sí mismo. Se ha dicho acertadamente que la conciencia depende de los vehículos de la misma y del grado de desarrollo y capacidad del individuo para identificarse con las energías e impulsos que le llegan, no dependiendo únicamente de lo que ya ha reconocido como parte o aspecto de sí mismo. Podría decirse que la respuesta a las realidades superiores y cualidades reveladas y hechas posibles por el impacto de las energías de los signos zodiacales depende parcialmente de la menguante influencia de los planetas para mantener sujeto el aspecto conciencia del hombre. Reflexionen sobre esto, porque encierra una verdad profundamente esotérica. De otra manera, mientras vivamos por debajo del diafragma, dependamos de este triángulo invertido del plexo solar, el sacro y el básico, seremos esclavos de la energía de los planetas. Cuando empecemos a trabajar con los chakras superiores, los planetas no nos van a hacer nada. Venga, más preguntitas. Venga, que es muy divertido lo que hemos leído, ¿eh? Muy profundo. Venga, todo el mundo a hablar. Esto que dice de las energías que llegan y que no solamente sirve reconocer las tuyas, sino que es de trabajar con las que llegan. Esto lo podemos entender por las 12 meditaciones estas anuales que hacemos del zodiaco. Cada uno de nosotros tiene unas energías, por decirlo de alguna manera, pero cada signo del zodiaco o cada mes interviene unas energías diferentes y tenemos que trabajar las nuestras con esas energías que nos llegan, es eso, ¿no? De todas formas, cuando he dicho de los planetas me refiero al planeta ortodoxo, el que rige el aspecto de la forma, ¿eh? El planeta esotérico no es. Ya, pero eso me refiero a que nosotros tenemos que, ese es el aprendizaje que vamos haciendo. Son 12 ciclos y evidentemente esto es la base, el prolegómeno de la futura religión mundial, que es precisamente las constelaciones. Claro, porque yo puedo tener, por ejemplo, vamos a poner un sexto rayo, pero la constelación que entra ese mes es un séptimo, por ejemplo. Pues tienes que Entonces yo tengo que interactuar. O un primero como esta y dentro de poco un cuarto, que será Un cuarto, Tauro. vale. Pues tendremos que aguantarnos con eso. Claro, hay que interactuar con lo que va llegando. Claro. Además, que es la semana que viene. Es el día 20, que primeramente tenemos en la segunda luna nueva en Aries y 3 horas después o 4 entramos en Tauro. Está todo junto el día 20. Bueno, y el día 5 de mayo tenemos el plenilunio Wesak. Sí. Si nos adaptamos a ese ritmo, hemos de vivenciar las energías, pero no de forma pasiva, ¿eh? Entendamos qué significa eso de, por ejemplo, ahora tenemos aquí el tema de la resolución. Dentro de 4 días, la iluminación. Sí. Y luego tendremos la relación, luego tendremos la estabilidad, luego tendremos la afirmación, luego tendremos la revelación, luego tendremos el equilibrio, luego tendremos el valor, luego tendremos la aspiración y luego tendremos la redención, la renovación y la renunciación. Un montón de R's, ¿no? Pues en todas estas R's hay que hacer algo especial. Hay que aplicar ¿qué? ¿Qué hay que aplicar? Pues todo. Ponerlo todo sobre la mesa, todo. Sí, es una interacción que vamos haciendo para ir, abriendo la conciencia, claro.
en la imagen, esto está hecho desde Zermatt, en los Alpes, y se ve el Cervino, Montserrat, ¿no? Matterhorn. Y uno lo ve como, como una esfinge, como la cabeza de un león, parece como un león marino, ¿no? Sí, de forma muy esquemática. Pues para convertirnos en esa conciencia, lo que sería más o menos el nivel del ángel solar, en esa esfinge, lo que tenemos que recorrer todavía. La estamos viendo, es curioso. No está en la lejanía, está bastante cercana. Y además con unos colores por encima maravillosos, ¿no? Azul índigo por ahí. Mira, esto está ahí. ¿Qué nos pasa entonces? Que preferimos mirar para otro lado, porque el esfuerzo es tan grande que una vez pongamos el pie en ese sendero, ese de apertura mayor, ya no vamos a ser el de antes, ¿eh? O la de antes. Venga, más preguntas, familia, más aclaraciones, venga. Quería decirte que has dicho, bueno, un poquito más atrás, que cada uno tiene su tiempo, es decir, que todos retornarán al Padre. Bueno, más que nada es que tenía yo el problema ese de los que no se salvan, pero se salvará todo Pero el ¿quién te ha mundo. dicho que no se salvan? Ay, Bueno, qué idea. yo qué De sé. quién es esa idea? Ay, madre. No, A no. ver, a La ver, cosa es a que, ver, bueno, a ver. Hemos hablado de que habrá una tría en la siguiente ronda, que esto es muchísimo tiempo, millones de años. Me olvida, quítatelo de la cabeza. Entonces, esa tría, lo que hará que un porcentaje que no han pasado, hay unos que estarán en el sendero, otros que serán ya avanzados, discípulos iniciados. Y habrá una parte, pues, que se va a quedar atrás. Bueno, rezagados. la llevarán a otro sitio, pero que no hay tal aniquilación. Para que eso existiera, eso es la enseñanza de la Viche, de la octava esfera. Esos son los magos negros. Pero magos negros que después de periodos incalculables de tiempo persisten en eso del mal. El mal es la acentuación de la materia, ¿eh? Que es No decir, fantasías, no fantasías escorpinianas, ¿eh? que a los magos negros les costará mucho, mucho, mucho volver A ver, hija al mía, retorno, pero hijo si no mío. hay más que verlos cómo son, cómo se comportan. A ver, Ya, y algún día se volverán mira, lo Malos, buenos. importante no es lo que hacen los magos negros. Ya, ya, Ellos siguen su nivel de conciencia y a lo mejor son más fieles a sí mismos que los que decimos que estamos en el otro bando. ya, sí. Yo con estos temas, a cada uno hay que reconocer lo suyo. Ujú. No hay que tener intenciones aviesas, aprovecharse de la gente. Pero quitémonos esa idea de la cabeza. Me cae mal, es un mago negro. Me cae bien, es un mago negro. Es simpático, es mago blanco. Eso no es así, ni mucho menos, ¿eh? No, ya, ya. Ojo con las sonrisas, la dentadura perfecta. Mucho cuidado con la voz grave, ¿eh? Mucho cuidado con la voz grave. Me he explicado, ¿no? Venga, alguna preguntita más. Estamos ya a 3 minutos para cerrar. Dos. Venga, venga. ¿Alguien que no haya hablado? Milagros, ¿alguna pregunta? Estas, el No lo milagro no sé. lo sé, pero yo digo, estas 3/5 partes de la humanidad es esa cantidad necesaria para que la evolución pueda No, tirar para no. adelante. Es que ahí va a pasar una cosa. Mira, los que no pasen el corte no continuarán la quinta ronda. Entonces se van a perder un montón toda la que es toda la evolución hasta llegar a la séptima ronda. Se van a perder, pues calcula, se van a perder la mitad de la quinta, la sexta entera y la séptima, teniendo en cuenta que cada una tiene 7 partes, pues calcula 14 por un lado, más la mitad, más 4 casi. Sí, 14, 19 oportunidades. Pero es que, a ver, Un no poco. sabemos de dónde venimos nosotros. No sabemos, sí, que se nos puede decir si somos de la Luna o somos de la Tierra. No lo sabemos, a ciencia cierta. ¿Y qué valor tiene eso? Me pregunto yo. Ninguno. Ninguno. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, es que esto como depende de las energías que les lleguen y de la conciencia individual de cada ser humano, mira, déjalo correr. Es Ya que, su farán. a Es ver, que no pero puede es ser, que o sea, esto que es se como apañarán. todo. A ver, esto es como cuando la gente
dice que ama mucho al prójimo y cuando ve en televisión, que ya lo hacen muy bien estos de la parte oscura, manejan las emociones de la gente y se aprovechan todo lo que quieren más y más. Ay, pobrecitos niños que están abandonados, venga, el número de cuenta para que envíes un dinerito porque es muy necesario y a veces ese dinerito no sale de la cuenta de quien ha puesto el anuncio. ¿Sabéis eso, no? Bueno, ¿qué pasa? Eso sirve para movilizar pues, la conciencia emocional, astral. No hemos de caer en esas trampas, hemos de ser más inteligentes. Eso es consustancial a la evolución humana. Que haya dualidad, que haya gente que no nos gusta, que es rastrera. No olvidemos que eso forma parte de la evolución y que el sol sale absolutamente para todos. Por lo tanto, alimenta a unos y alimenta a otros. ¿Por qué no aprovechamos los rayos del sol, los que nos llegan a nosotros, para desarrollar esas cualidades que supuestamente tenemos tan manifestadas? Y digo supuestamente porque si tanta gente que va a un templo a nivel mundial, de la iglesia que sea, aplicara todo lo que aprende en esos lugares y lo aplico a grupos teosóficos, rosacruces, arcanos, etcétera, etcétera. De tanta enseñanza esotérica se aplicara la conciencia suficiente, la consecuencia de una buena conciencia, el mundo sería una balsa de aceite, hombre, claro. Mientras tengamos espíritu carnavalesco y futbolero y confundamos la realidad con la ficción, que es lo que pasa con la tele, que nos hemos creído unos debates que es mentira, está todo pactado, todo pactado. Y cuando sale un tema que se meten con alguien, todo eso está pactado, todo. En un porcentaje elevadísimo está pactado. Y si no, preguntaos por qué hay gente que le pasan cosas, gente a lo mejor que es famosa, y no se entera nadie. Y hay otros que no lo son y se hacen famosos contando chismes, o que han Bueno, tenido sexo con uno, con la otra, por favor. porque esto lo han convertido en su modus vivendi. O Un sea, circo, pero ese circo entonces tenemos que que apartar viven de de él. eso, claro. No es lo mismo las artes escénicas, es decir, alguien, un trapecista, un malabarista en un circo, yo disfrutaba de pequeño, a mis padres les gustaba mucho y me llevaban, yo disfrutaba muchísimo con eso, porque lo notaba, lo veía como algo para mí imposible de realizar. Aquellos saltos que hacían y sin red, y sin cadena y sin cable que te cogiera, que aquello tenía su mérito. Claro, eso es una cosa y la fanfarria barata es otra. Me explico, ¿no? Vale, entonces, esto de que la conciencia depende de los vehículos de la misma. Hombre, si es que esto va a la par. Una conciencia, uno dice, es que yo soy muy espiritual. Si eres muy espiritual, los vehículos que te acompañan se deben de notar. Y si tan espiritual eres, debes tener cierto refinamiento. Otra cosa es que las condiciones económicas sean un poquito limitadas y vayas a nivel de vestimenta pues muy, muy escaso, es decir, más o menos igual siempre, ¿no? Que es una tendencia muy mística, ¿no? El hecho, por ejemplo, de llevar tejanos, las blusas por fuera, etcétera, etcétera, a mí me recuerda a vidas pasadas que íbamos con unas sayas en los templos, etcétera, etcétera, etcétera. Me explico, ¿no? Mm. Se tiene que notar una chispa en esa persona de la cual se dice que es muy espiritual. Me he explicado, ¿no? Ahora, si Sí. dice que es muy espiritual y luego lo vemos con las máquinas tragaperras, o entrando en un sex shop y en otro, y arriba y abajo, bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo no juzgaré nada, pero tiene que haber cierta concordancia entre los ideales y lo que se manifiesta de esos ideales. O Bueno, pero sea, Jesús, pero no, es que un esto ya lo hemos momento. visto en las religiones, ¿eh? O sea, una ¿Eh? cosa es ir a misa y otra cosa cuando salen de misa. Es otra historia. Ujú. Que Dime, Elena, entonces dime. los progres de la camisa por afuera eran místicos de otras Es vidas. que, bueno, hay una figura, bueno, de hecho, yo vi en los años 80, 85, la momia de Lenin, que ya vaya gana, Sí, y sí, la sí, yo devoción que había también. y además el aspecto de sacerdote que tenía de monje. Y Es la que cola que había para verlo. tenía una cola infernal, te miraban, te Infernal. rojeaban, madre, y luego teniendo en cuenta que aquello era una momia. Sí, A ver, sí. alguno hacía broma y dice, solamente le falta que se hubiera levantado y hubiera saludado con la mano como un robot. Aquello era una fanfarria, ¿no? También. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en los años 60, toda la cuestión de la liberación caló muy hondo esa imagen del Che Guevara, que francamente lo pone Yo creo que como, era más como de un... los 70, fíjate. De ¿Esa los foto es de los 70. 70 o es de los 60?
de los 70. Los progres fueron No, el pero auge esa foto es fue de en los los 60, me 70. parece, lo mataron en el 64 a él, sí, bastantes Sí, años sí, antes de lo de sí, Chile. sí, sí, sí. Entonces, esa imagen lo presentaba como una imagen parecida que, por ejemplo, la película Superstar tomaron esa imagen del Cristo aquel, se parecían un montón. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que la aspiración, el idealismo, es una conciencia como muy sagitariana. Un mundo, claro, todo el mundo quiere un mundo sin problemas, pero sí hay que construirlo. Eso no viene porque se lo pidas al Dios de turno, ¿eh? Te vendrá la inspiración, te vendrá. Pero ¿sabes qué va a pasar con la inspiración? Que le vendrá a diferentes personas en diferentes partes del mundo. Para poder llegar a ponerlas de acuerdo, dejando de lado las personalidades, ese es el problema que tenemos. Así de claro. Por ejemplo, estamos en campaña electoral ahora nosotros, ¿no? Y hay ministros que están prometiendo el oro y el moro en España. Vamos a hacer esto, obras públicas por aquí, pero si no se va a hacer nada, si dependerá del resultado. Luego vendrán unas legislativas y según qué resultado, esas primeras piedras que se han puesto no se hará nada más durante años. Sí, pero eso siempre, Pero eso ¿por qué hace nos años dejamos ya. engañar como si fuéramos niños que creen en Santa Claus, los Reyes Magos, Papá Noel, el cagatío y cosas de estas cosas? ¿Por qué somos tan infantiles? Pero yo creo que la gente no se lo cree. Lo que pasa es que la gente Pues vota si no se lo cree ideología. y hace el paripé, tampoco tiene conciencia. Ya, pues vota ideología. Toda la vida han votado los mismos y da igual Creencias, lo creencias que y sean y ya creencias. está. Bueno, familia, Bueno, que la luz, chao, chao. Adiós. el amor y el El poder poder restablezcan establezca el el plan plan de Dios en en la la tierra. Que así sea que así sea y cumplamos con nuestra parte. y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.